La guerra entre Israel y Hezbolá sacudió al Líbano, generó reacciones de Irán y dejó al mundo a la expectativa de lo peor. Los campos de batalla no estuvieron solo en las tierras donde se centran las atenciones actuales, sino que combates sangrientos ocurrieron durante años en Siria. Tantos pueblos y naciones involucrados merecen atención en esta historia escrita con pólvora y odio, con la influencia de diversos líderes y varios frentes de combate. Un grupo de soldados de Hezbolá se convirtió en objetivo de un misil antitanque guiado. Preocupados por su mortero, no se dieron cuenta de que un misil se acercaba. Decenas de terroristas marcharon por el desierto, sin saber que estaban frente a una de las mayores emboscadas de los javistas. En otra zona de guerra, soldados libaneses combatieron al Estado Islámico en una batalla feroz en Siria, apoyando a regímenes aliados con Irán. Estas posiciones demostraron cómo Hezbolá estuvo en varios frentes al mismo tiempo que luchaba contra los israelíes, ya sea cuando invadió las fronteras de Israel en la guerra de 2006 o lanzando sus misiles constantemente, que impactaron estructuras militares, civiles o fueron interceptados por la cúpula de hierro. Era un conflicto antiguo que involucró terrorismo, espionaje y combates en otros países. Una guerra más grande de lo que muchos imaginaban y que estalló en nuevas e impresionantes estrategias en 2024. Las noticias recorrieron el mundo hablando de los bombardeos de Israel en el sur del Líbano. Las columnas de humo se elevaron en medio de las residencias, lo que generó discusiones sobre la brutalidad de los ataques y las víctimas civiles. No tardaron en aparecer escenas como la de municiones en explosiones secundarias, activadas cuando los ataques israelíes alcanzaron depósitos de Hezbolá en las áreas residenciales. Estaba claro que tantas personas en el sur del Líbano y en el norte de Israel se estaban convirtiendo en peones en medio de una guerra donde la terrible realidad de la muerte de inocentes sería solo otro juguete en manos de ambos bandos. Los libaneses y palestinos refugiados allí, que tanto vieron las noticias del sur meses antes, ahora temían la cruda realidad de la guerra trasladada a sus tierras. El terror comenzó con los planes de Hamás al invadir Israel el 7 de octubre de 2023. Al menos era otra fecha importante en medio de décadas de conflicto. Un ataque terrorista que dio origen a una de las guerras más sangrientas de la actualidad que devastó Gaza. Durante meses, las fuerzas de defensa de Israel avanzaron dentro del territorio palestino, derribando edificios, mientras los militantes responsables del ataque terrorista intentaron resistir. Lo que comenzó con celebraciones tras un atentado que mató a miles, generó una guerra que aumentaba el número de víctimas directas e indirectas en cantidades absurdas. Se dijo que en esa misma época jamás esperaba que se abriera otro frente de combate. Hezbolá debería haber surgido como una ola desde el norte, obligando a Israel a luchar en dos frentes complicados. La respuesta de los libaneses fue intensificar los ataques a distancia, dejando a los israelíes aún libres para concentrarse en Gaza. Pero Hezbolá, en conflicto con Tel Aviv desde la década de los 80, aún vería una nueva y brutal ola de ataques que sería bastante diferente de los conflictos anteriores. El inicio de los años 80 ardió en pólvora en Líbano y en Israel. Muchos palestinos estaban refugiados en el sur del Líbano, donde la Organización para la Liberación de Palestina actuó en conflictos contra las fuerzas de defensa de Israel. Las escaramuzas eran constantes en la frontera, hasta un incidente especial en 1982.
La organización Abu Nidal, un grupo palestino rival de la Organización para la Liberación de Palestina, intentó asesinar a Shlomo Argov, embajador de Israel en el Reino Unido. El evento generó aún más caos en la región. Fue la motivación perfecta para escalar una guerra. El entonces primer ministro israelí, Menachem Begin, culpó a la Organización para la Liberación de Palestina por el ataque y usó el episodio como pretexto para justificar la entrada de sus tropas en el sur del Líbano. Hezbollah surgió como una reacción a ese conflicto. Clérigos islámicos financiados por Irán tomaron las armas y unieron a sus seguidores para combatir al invasor. Hezbollah aún era pequeño en esa época, pero la Organización para la Liberación de Palestina era una organización poderosa, con campos de entrenamiento repartidos por todo Líbano. Israel entró al país inicialmente con 60.000 soldados y más de 800 tanques, apoyo aéreo, helicópteros y artillería. La operación tenía como objetivo expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina 40 kilómetros al norte de la frontera de Israel. Las fuerzas israelíes avanzaron hacia ciudades como Tiro, Sidón y Damur, enfrentándose a una fuerte resistencia de la Organización para la Liberación de Palestina, mientras que los desembarcos anfibios tenían como objetivo cortar la retirada de las fuerzas palestinas. Esa resistencia fue siendo quebrada hasta que los sirios intervinieron para intentar ayudar. Y fue entonces cuando los Merkava entraron en acción por primera vez, luchando contra los T-72 que Siria había adquirido de la Unión Soviética. Los enfrentamientos no fueron favorables para los tanques soviéticos según las fuentes israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que los Merkava destruyeron varios T-72 sin registrar ninguna pérdida causada por el fuego de los tanques enemigos. La Fuerza Aérea israelí llevó a cabo ataques exitosos contra objetivos sirios y de la Organización para la Liberación de Palestina. Los helicópteros de ataque cruzaron el espacio aéreo libanés, disparando contra fuerzas blindadas sirias. El fuego también fue intercambiado en los cielos, de una manera tan furiosa que dejó a los observadores militares boquiabiertos. Cazas israelíes derribaron entre 82 y 86 aviones sirios sin sufrir bajas. Solo una A4 Skyhawk y 2 helicópteros fueron derribados por fuego antiaéreo y misiles misil tierra-aire de los sirios. Ese fue el mayor enfrentamiento aéreo de la era de los jets, con más de 150 cazas involucrados. Las afirmaciones sirias de victorias aéreas fueron vistas con escepticismo, incluso por los soviéticos. Las grandes pérdidas sirias llevaron a los soviéticos a enviar a un alto oficial de defensa aérea para investigar la superioridad israelí. La Fuerza Aérea Israelí también destruyó la mayoría de las baterías antiaéreas sirias en Líbano. Helicópteros AH-1 Cobra fueron usados contra blindados, destruyendo decenas de vehículos, incluyendo tanques T-72. En junio de 1982, Siria firmó un alto el fuego y la Organización para la Liberación de Palestina quedó rodeada en Beirut. Después de los acuerdos, la Organización Palestina perdió poder en Líbano, pero varios de los planes israelíes fracasaron, ya que tenían la intención de poner un gobierno aliado en el poder del país y terminaron creando a Hezbollah. En septiembre de ese año, Israel, que tenía a sus hombres y tanques en vigilancia, fue culpado por no hacer nada cuando una de las milicias cristianas invadió el vecindario de Sabra y el campo de refugiados de Chatila, iniciando una masacre contra los musulmanes chiitas. Fueron decenas de muertos. Esa tragedia dio lugar a algo que se volvería común en estos conflictos posteriormente, la disputa sobre el número de víctimas y la instrumentalización de esta tristeza como arma en la guerra de información. El fiscal principal del ejército libanés investigó los asesinatos y contó 460 muertos. La inteligencia israelí estimó entre 700 y 800 muertos. Y la Media Luna Roja Palestina afirmó que hubo 2.000 muertos. Israel continuó ocupando una pequeña parte del sur del Líbano como una zona de amortiguamiento hasta el año 2000. Durante ese tiempo, Hezbollah floreció en poder y violencia. La eliminación de Israel sería uno de sus principales objetivos.
creció hasta convertirse en una organización más poderosa dentro del gobierno del Líbano, capaz de influir en las personas incluso con una estación de radio y televisión vía satélite, servicios sociales y el amplio envío de combatientes a otros países. Su brazo armado llegaría a ser, según algunos, más poderoso que el propio ejército libanés. Los atentados terroristas reivindicados por Hezbollah se extendieron por todo el mundo, pasando de secuestros de aviones a ataques a civiles. Un camión bomba mató a 49 personas en la embajada de Estados Unidos en Beirut en 1983. 29 personas fallecieron en otro atentado en la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. 2 años después, la capital argentina sufriría un nuevo atentado que mató a 85 personas. La lista sería amplia, con secuestros, amenazas y asesinatos. Los tanques libaneses estaban listos para bombardear a los israelíes cuando los drones aún no representaban una amenaza tan grande para estos blindados. También ocurrieron combates directos. Hezbollah lanzó sus misiles antitanque contra el área ocupada en mayo del 2000, comenzando el asalto contra los puestos de observación de las fuerzas de defensa de Israel en Bayada, a 2 kilómetros de la frontera. Las explosiones esparcieron humo denso, expandiendo cada vez más la cobertura que usaban los libaneses para subir una colina hasta la defensa enemiga. Los soldados israelíes se vieron obligados a retroceder, aún escuchando los disparos enemigos y las explosiones que venían de su puesto. Las granadas fueron lanzadas contra ellos junto con los disparos de los rifles. La bandera de Hezbollah ondeó sobre la posición israelí ese sábado. Tanto el poder como la ayuda de Irán llevaron a Hezbollah a cruzar la frontera con Israel en julio de 2006. Los soldados libaneses pasaron por la Mata Alta y por las cercas, mientras los cohetes de la organización creaban una distracción en otras áreas de Israel. Bien armados, los hombres encontraron un pequeño camino donde vieron 2 Rambis israelíes. Los vehículos fueron atacados de inmediato. Las explosiones llenaron el camino de humo, cubriendo el avance del escuadrón de Hezbollah. El ataque terminó con la muerte de 3 soldados y la captura de otros 2. Esa incursión precipitó la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006. Los misiles y bombas de las fuerzas de defensa de Israel cayeron sobre casas donde los soldados libaneses se habían reunido. Muchas de las municiones de los militantes enemigos fueron destruidas antes de ser lanzadas. Los tanques Merkava entraron en Líbano para los combates, pero Hezbollah tenía los misiles antitanque guiado fabricados por Irán listos para romper el blindaje enemigo. Muchos de los blindados se convirtieron en bolas de fuego en medio de los ataques, siendo blancos fáciles para las emboscadas de los paramilitares libaneses. Si en esos puntos Israel no tuvo buen desempeño, en otros tuvo una alta tasa de éxito. Durante 6 años, las fuerzas de defensa de Israel acumularon inteligencia sobre los lanzadores de cohetes de Hezbollah. En media hora de ataque aéreo, 59 de ellos fueron destruidos. El alto al fuego solo ocurriría en agosto, después de que ambos lados usaran bombas de racimo contra civiles y la acusación del uso de fósforo blanco por parte de Israel. Los 2 soldados capturados por Hezbollah al inicio de la guerra fueron devueltos muertos. Según Israel, algunos líderes enemigos fueron muertos o capturados, pero aparentemente en ese momento no fue nada que afectara a los libaneses. La guerra civil en Siria comenzó con protestas en 2011 que escalaron rápidamente hasta extenderse en 2012. Naciones como Estados Unidos, Rusia, Turquía e Irán se metieron en el caos, donde las banderas ondeadas se mezclaron en alianzas difíciles de seguir. Hezbollah salió de las fronteras del Líbano para luchar a favor del gobierno de Bashar al-Assad, quien había sucedido a su padre que falleció en 2000, después de casi 30 años en el poder.
Siria es un factor importante porque ahí Israel encontraría a sus enemigos y golpearía tanto a Hezbolá como a su patrocinador Irán. Pero los israelíes no eran el único objetivo de los paramilitares libaneses en Siria. Tenían que luchar contra diversas fuerzas, como los rebeldes apoyados por Turquía y Estados Unidos, o al-Nusra, un grupo de yihadistas afiliados a Al-Qaeda. Una de las acciones más famosas de Hezbolá fue preparar una emboscada contra esos militantes islámicos. La inteligencia detectó un plan del frente al-Nusra para transferir durante la noche a un gran contingente de combatientes de Ghouta Oriental, una zona cercana a la capital, hacia posiciones más seguras en las montañas de Kalamun, al noreste de Damasco. Un campo de explosivos improvisados fue colocado en la ruta de al-Nusra. En cuanto sus soldados marcharon por la zona, los explosivos fueron detonados, desatando el fuego y la violencia que destrozaron las vidas de los yihadistas, a veces arrojando cuerpos quemados al suelo o dejando a hombres mutilados que se arrastraban pidiendo ayuda en el desierto. Los sobrevivientes confundidos y heridos recibieron disparos de los paramilitares libaneses. Algunas fuentes informaron la muerte de más de 150 yihadistas en pocos minutos, sin ninguna baja por parte de Hezbolá. No todo fueron victorias. A veces, los libaneses tuvieron que retirarse humillados mientras recibían disparos de la única facción odiada con toda razón por todos en Siria, el Estado Islámico. Algunas veces la situación se invertía, como cuando uno de los militantes libaneses lanzó una granada que dio de lleno a un escuadrón de los yihadistas. Los disparos del AK solo ayudaron a rematar a los hombres destrozados por el explosivo. Hezbolá resistió a los avances del Estado Islámico en muchos frentes, principalmente en la frontera con Líbano. Sus soldados corrieron sobre las colinas secas cubiertas de piedras. La boca se les secó con el polvo que se levantó en medio de los disparos mientras intentaban moverse rápidamente. Cada punto alto tuvo que ser mantenido, ya que había pocas protecciones desde donde disparaban sus RPGs. Los heridos tenían la oportunidad de ser atendidos ahí, pero aún así era una posición precaria. Uno de los médicos de combate fue alcanzado de lleno al intentar ayudar a un aliado. El Ejército de Liberación de Siria, el Ejército Sirio Libre, sorprendió a Hezbolá algunas veces. Sus disparos pusieron a los libaneses en una carrera desesperada por sus vidas. El Ejército Sirio Libre usó el misil antitanque estadounidense BGM-71 para apuntar contra los libaneses que cometieron el error de reunirse en el balcón de una casa. El misil giró en el aire, impulsado por tonos anaranjados y rojizos hasta estrellarse contra los hombres. Era una locura permanecer agrupados de esa manera. Hezbolá hizo eso con al-Nusra, pero dejó que el ejército sirio libre atacara más de una vez a sus grupos con misiles guiados. El equipo de morteros de los militantes libaneses no vio a tiempo el misil acercándose. La explosión estalló entre ellos, dejando solo el equipo aún en pie. Los sobrevivientes incluso intentaron ayudar a los cuerpos en llamas, pero fue inútil. Huyeron mientras el ejército sirio libre celebraba. La inteligencia rebelde se enteró del transporte de tropas de Hezbolá y del ejército del gobierno sirio. Otro de sus misiles antitanque hizo el trabajo, explotando un autobús con casi 2 docenas de combatientes enemigos. Obviamente no todo fueron derrotas. Hezbolá participó en batallas importantes, como cuando el Estado Islámico intentó acercarse aún más a la frontera del Líbano. Fue un gran ataque que necesitó que sus combatientes se enfocaran en los blindados improvisados o en las camionetas armadas con ametralladoras pesadas. El enemigo fue detenido por los disparos de los cañones. La Fuerza Aérea también actuó, rompiendo la columna del Estado Islámico incluso cuando el fanatismo los impulsaba a avanzar. Uno de los principales motivos por los que Hezbolá estaba en Siria era Irán y no Bashar al-Assad.
Los militantes seguían a sus patrocinadores, e Israel entendía eso muy bien. Siria se convirtió en un campo de batalla, aunque Israel no quisiera interferir con los beligerantes allí. Su objetivo era actuar contra sus propios enemigos. Samir Kuntar mató a una familia israelí en 1979 y se convirtió en uno de los comandantes principales de Hezbollah después de salir de prisión. Él se reunió en 2015 con sus aliados iraníes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para planear un ataque contra Israel desde las colinas del Golán. La reunión tuvo lugar en las afueras de Damasco. Aviones israelíes dispararon contra el edificio, matando al líder libanés y a varios iraníes importantes. Los iraníes estaban en un lugar perfecto para ser alcanzados por los israelíes, fuera de las fronteras de su país. Hassim Musab pensó que estaba seguro haciendo sus planes. Era oficial de la Fuerza Quds, el brazo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, especializado en guerra no convencional y operaciones de inteligencia militar. Fue localizado por Israel después del ataque del 7 de octubre, cuando la caza de los líderes enemigos comenzó a intensificarse. Murió en diciembre de 2023, al sur de Damasco. La caza fue tomando una forma brutal. En menos de un mes, Israel decidió buscar a Sadegh Omidzadeh, jefe de inteligencia de la Fuerza Quds en Siria. Fue encontrado durante una reunión en un edificio en el distrito de Mesé, en Damasco, en enero de 2024, y fue eliminado por un ataque aéreo junto con otros 10 militares. La Fuerza Quds fue extremadamente importante para revolucionar los ataques contra las fuerzas de Israel y los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, cambiando la política de la región. Por eso, Tel Aviv se enfocó en muchos de sus militares que se atrevieron a salir de su país. Al darse cuenta de los riesgos dentro del territorio sirio, los iraníes decidieron usar su consulado en el país para reunir a sus comandantes más importantes. Entre ellos estaba Mohammad Reza Sahed, uno de los oficiales más reconocidos dentro de la Fuerza Quds. El consulado debería ser considerado territorio de Irán, pero Israel no se dejó afectar por ese detalle. La inteligencia olfateó y las garras de la Fuerza Aérea se cerraron sobre el objetivo, matando a Sahed y a otras figuras importantes en abril de 2024. La muerte precipitó el ataque de los iraníes contra Israel con decenas de misiles y drones, una intensidad que no generó el efecto que muchos imaginaban. A los israelíes no les importó, y menos de 2 meses después, otro comandante de la Fuerza Quds, Said Abiar, cayó en el aeropuerto de Alepo. Siria se convirtió en un campo de caza para los israelíes contra sus enemigos y coordinadores de ataques, algo que Hezbollah tuvo que entender, ya que la intensidad de esta cacería de Tel Aviv estaba aumentando cada vez más desde el 7 de octubre. Los conflictos entre Hezbollah e Israel nunca se detuvieron a pesar de que ya no hay una guerra como la de 2006. Fue en octubre de 2023 cuando la situación volvió a intensificarse. Hamas realizó su conocido atentado terrorista, las fuerzas de defensa de Israel entraron en Gaza y Hezbollah se agitó en el sur del Líbano, iniciando una nueva ola de ataques. Los misiles antitanque guiado y cohetes libaneses cruzaron la frontera varias veces. Los principales objetivos eran las torres de vigilancia y los radares israelíes, aparentemente para evitar que misiles o drones fueran detectados e interceptados. Muchos objetivos explotaron bajo intensos ataques ese mes. Los soldados israelíes también fueron atacados. Uno de ellos descansaba bajo un árbol cuando se dio cuenta de la aproximación del proyectil. Su sombra en movimiento fue engullida por el fuego. Los israelíes comenzaron a contraatacar. Una TGM cruzó la frontera hacia el Líbano alcanzando un pozo de Hezbollah. Los ataques aéreos empezaron a ser más constantes dentro de las fronteras libanesas. Las casas usadas por los soldados de Hezbollah explotaron.
Los bombardeos destruyeron las construcciones cercanas a la frontera repetidamente. Las caídas contra esas construcciones fueron grabadas, mostrando cómo la destrucción empezaba a tomar nuevas proporciones en el conflicto. Los cohetes de Hezbollah cayeron varias veces en Kriach y Moná. La cúpula de hierro no interceptó algunos de ellos, que explotaron por la ciudad durante la noche. Muchos de esos disparos, cada vez más constantes, fueron interceptados por los mecanismos de defensa de Israel. Por supuesto que la represalia israelí ocurrió. Los propios militantes de Hezbollah grabaron las explosiones que casi los alcanzaron. Israel se acercaba cada vez más a sus objetivos. Sus helicópteros AH-64 Apache dispararon libremente cerca de la frontera del Líbano, alcanzando a integrantes del grupo islámico en su propio territorio. Los aviones de combate volaron bajo en maniobras defensivas antes de disparar contra sus objetivos. En el segundo semestre de 2023, Hezbollah vio cómo Israel eliminaba poco a poco a los líderes de Hamas en una guerra sangrienta, mientras sus acciones se reducían a disparos desde el otro lado de la frontera. Con el gran apoyo de Irán, la organización se estaba preparando para algo, pero aún sin un frente abierto. Hezbollah decía tener 100.000 combatientes. El ejército israelí estimaba que en realidad eran de 20.000 a 25.000 soldados de tiempo completo, además de decenas de miles de reservistas. Además, desde hace más de una década, el movimiento islámico venía acumulando cohetes y misiles. Ellos tenían la mayoría del parlamento libanés y una postura clara en contra de Israel. Con las fuerzas de defensa de Israel aún combatiendo en Gaza, sería arriesgado para Tel Aviv abrir un nuevo frente. Una guerra que afectaría aún más la economía del país y con la posibilidad de aún más muertes de civiles. Pero Hezbollah también tenía que preocuparse. La economía del Líbano estaba en problemas desde el colapso financiero en 2019 y casi 3/4 partes de la población ahora vivían en la pobreza. Ambos lados parecían estar ignorando el peso de una guerra sobre su población. A principios de 2024, el líder de Hezbollah publicó un video afirmando que los israelíes debían regresar de donde vinieron, ya que Palestina era para el pueblo palestino. Si querían estar seguros si tenían un pasaporte estadounidense, que regresaran a los Estados Unidos. No fue el único video de provocación de Hezbollah contra los israelíes. El grupo mostró mucho de su poder, de los túneles con equipos y de sus fuerzas especiales. Los ataques continuaron con los cohetes subiendo y los misiles antitanque guiados zigzagueando hasta alcanzar algún objetivo al otro lado de la frontera. Hezbollah, a diferencia de Hamas, no se propuso un ataque cara a cara con las fuerzas de defensa de Israel, incluso burlándose de los resultados israelíes en Gaza. En respuesta, los ataques aéreos proliferaron contra las bases de los paramilitares dentro del Líbano. Los misiles rompieron varias de las construcciones que fueron identificadas por la inteligencia israelí. Fueron muchos edificios convirtiéndose en polvo a medida que Tel Aviv comenzaba a acercar a sus enemigos. El lobo olfateó nuevos objetivos y sus presas llameantes se estaban afilando para una cacería que pondría la piel de gallina incluso a los yihadistas más fanáticos, generando tantos mártires que sacudiría la estructura de Hezbollah. Desafortunadamente, mientras combatientes y líderes responsables de la muerte de inocentes eran eliminados, muchos sufrirían con el fuego israelí o de Hezbollah consumiendo civiles y con niños viendo sus destinos truncados en medio de una guerra cuyos autores muchas veces ni siquiera estaban cerca. Adriana Zanotto.